México es un país con una vocación clara por la superstición. Nos gusta creernos cualquier cosa, nos gusta que nos cuenten historias y nos gusta contarnos historias. Nos gusta creer, por ejemplo, que somos un país surrealista y andamos por la vida diciendo esto a manera de mantra, como si eso nos legitimara o nos diera cierta certificación de identidad o de particularidades honrosas. No es así. En todo caso, si México es algo, es un país kafkiano, es un país donde reina la angustia, donde reina la desesperanza, donde reina la desazón, donde cualquier persona puede ser oprimida por el peso de la burocracia, donde cualquier persona puede ser muerta a mitad de una banqueta sin que pase nada, donde cualquier persona puede ir presa sin sentencia, sin conocer a sus acusantes, sin conocer de qué se le acusa, como bien lo describía Kafka en ese maravilloso libro que es El proceso. En México nos gustan las historias de conspiración, nos gustan las historias maniqueas de los buenos frente a los malos, nos gusta que la ficción entre en el terreno de la verdad, de tal suerte que nuestros noticieros parecen más radionovelas que espacios en los que uno puede informarse. Si yo ahora mismo dijera los nombres de Paulette o de Frida Sofía, eso tendría que bastar ya como ejemplo categórico de lo que estoy diciendo. Si dijera además de esto los nombres de Israel Vallarta y Florence Cassés, esto debería de quedar ya plenamente demostrado. El caso de Israel Vallarta y de Florence Cassés es uno de los casos mejor documentados en México y esto lo cuenta muy bien Jorge Volpi en su novela, en su libro Una novela criminal, ese libro en el que no solo desmonta los montajes, donde no solo denuncia una fabricación atroz de un crimen que no ocurrió y que como todo crimen falso desmonta los porqués y esos porqués suelen ser en los principios de derecho movidos, motivados por un crimen aún mayor, es decir, que muchos de estos crímenes son construidos con el único objetivo de ocultar un crimen aún mayor, son capaces de sepultar a gente inocente con tal de salvar a gente culpable. Pero encima de todo esto hay un hombre que resalta por su crueldad y por su maquiavelismo, y es el nombre de Isabel Miranda de Wallace. Así que hoy hablamos, sí, hoy hablamos de Fabricación, el nuevo libro de Ricardo Rafael. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Es un placer estar nuevamente por acá con ustedes compartiendo libros. Mi nombre es Jonathan Frías y como ya lo dije, hoy vamos a hablar de este maravilloso libro que es Fabricación, de este monumento del periodismo y de la ética. Pero antes de comenzar, ya saben las recomendaciones habituales: like, comentar, compartir, etcétera, etcétera. Ricardo Rafael es un periodista encumbrado en México y que justamente ha certificado su ética y ha certificado su dedicación por la verdad, atravesando los pantanos más horrorosos que son los del desprestigio, los de las acusaciones. Es un periodista que llegó a ser incluso señalado, no solo por otros periodistas, sino incluso por presidentes de la República, esos presidentes que hoy deben de tener la cabeza bien escondida. Concretamente pienso en el nombre del expresidente Felipe Calderón y del expresidente Enrique Peña Nieto, que ellos se valieron y posibilitaron todas las atrocidades que se cometieron alrededor de lo que terminó conociéndose como el caso Wallace. ¿De qué va Fabricación? Ricardo Rafael da cuenta de una investigación que le toma muchísimos, muchísimos años, de uno de los casos más renombrados en México. Yo estoy consciente de que muchas de ustedes, de que muchos de ustedes ni siquiera habrían nacido cuando ocurrió todo este caso, cuando en México un día
de 2005, hace prácticamente 20 años, el 12 de julio del 2005, se dio la noticia de la supuesta desaparición de Hugo Alberto Miranda Wallace, Hugo Alberto Wallace Miranda, perdón, y se da la noticia de que había sido plagiado, de que había sido secuestrado y de que había sido posteriormente torturado y desmembrado y asesinado y desaparecido. Y Isabel Miranda de Wallace aparece en la escena nacional como una madre que clamaba justicia por, por la muerte de su hijo, que clamaba la recuperación del cuerpo de su hijo porque estaba desaparecido. Fue una mujer que movilizó masas, que llenó la Ciudad de México de espectaculares con las fotos de los victimarios, que presionó políticos, que pisó muchos callos, que denunció a muchísima gente, que se llegó a posicionar como una de las mujeres más influyentes del mundo, no solo en México, una mujer que fue condecorada por el mismo presidente Felipe Calderón con el Premio Nacional de los Derechos Humanos por su incansable búsqueda de su hijo y por sus incansables esfuerzos en el motivo penal de las reformas que tenían que ver con los crímenes de secuestro y de privaciones de la libertad. Miranda Wallace fue durante muchísimos años una mujer que representó los mitos más profundos de México, esos mitos que también describe Octavio Paz en el laberinto de la soledad, esta madre abnegada, capaz de soportarlo todo, estoica, que se sobrepone a todo, eh, sostenida por el puro esfuerzo del amor incondicional, del verdadero amor incondicional. Pero poco a poco todo empieza a desmoronarse y empiezan a caer eh, las mentiras de cómo esta mujer fue fabricando una carrera política. Ella llegó a ser candidata a la jefatura de la Ciudad de México, de ese tamaño, ¿no? Poco a poco se fueron cayendo los mitos y las mentiras que había detrás de esta mujer que hizo de esta supuesta desaparición de su hijo, de este supuesto asesinato de su hijo, una forma prácticamente de vida. No es menor la forma en la que esta mujer había amasado ya una fortuna considerable en el negocio de los espectaculares, espectaculares justo en los que construyó todo el caso, porque Isabel Miranda de Wallace demostró que en México, si quieres justicia eh, policial, justicia penal, justicia jurídica, primero hay que tener la justicia pública. Ella se echó primero a la gente a la bolsa antes que a los jueces, de tal suerte que generó una presión tremenda, tremenda sobre todos los magistrados que no son del todo inocentes. Era su responsabilidad haber soportado esas presiones. Pero bueno, Isabel Miranda fue construyendo como toda una imagen alrededor de todo esto y de poco a poquito, ya con un montón de gente presa, ya con un montón de gente señalada, en un país donde se presume la inocencia a una serie de víctimas, jamás se les dio ese trato, al contrario, Isabel Miranda de Wallace fue responsable directa de mandarlos torturar, de mandarlos amedrentar, de perseguir, de amenazar a un montón de gente con tal de que la verdad que estaba oculta por esta tonelada de basuras y mentiras que ella había construido, saliera a la luz. Y la primera evidencia de todo esto que salió fue la demostración por parte de la periodista Anabel Hernández de que la única prueba pericial que había de todo este caso, que era una gota de sangre que habían recuperado del baño del departamento en el que supuestamente se había cometido el homicidio, y que daba una coincidencia genética del 99% con el padre, con el esposo de Isabel Miranda de Wallace, y un 95% con la madre. Es decir, que era una prueba pericial categórica de que ahí al menos había estado Hugo Alberto Wallace Miranda. Pero es justamente Anabel Hernández quien descubre
que Hugo Alberto no es hijo biológico del esposo de Isabel Miranda de Wallace. Y es ahí donde empieza a agrietarse esta lápida sumamente sólida que había construido Isabel Miranda alrededor de todo este mito. Porque ¿cómo era posible que esa gota de sangre, esa prueba pericial analizada en laboratorios, hubiera dado coincidencia de la paternidad de un tipo que no es su padre biológico? Y esto empezó a hacer que las cosas empezaran a generar sospecha. Esa misma gota de sangre además fue suficiente para que cierta perito de la fiscalía, no solo validara una gota de sangre de 1 centímetro de largo y unos cuantos milímetros de ancha, fue suficiente evidencia para que esta perito no solo certificara eh, la identidad, pese a que en el informe inicial la muestra de sangre mostraba que esa gota pertenecía a una mujer y no a un hombre, y luego ya tuvo que desdecirse y que fue un error de dedo. Pero no solo en este absurdo, sino que más allá de eso, eh, ella fue capaz de concluir que esa gota de sangre pertenecía a una persona que había sido asesinada y torturada en ese lugar, ¿no? O sea, nunca una gota de sangre había delatado de tal forma un crimen manifiesto. Y entonces a partir de ahí hay una serie de periodistas que sí empiezan a indagar, y es justamente Ricardo Rafael, él lo cuenta en algunas entrevistas que hizo hace un par de meses, 2, 3 meses, a razón de la salida del libro. Él en su momento hace una entrevista a Isabel Miranda de Wallace y justamente le pregunta esto que acaba de descubrir Anabel Hernández, y es justamente la respuesta tan exacerbada, tan virulenta, tan visceral de Isabel Miranda la que le siembra, digamos, esa primer semilla de que algo mucho más oscuro hay detrás de todo esto. Y el resultado de esa duda que se planteó hace muchos años, Ricardo Rafael, fue justamente este libro de más de 500 páginas, esta maravillosa investigación, esta maravillosa reconstrucción de todo lo que puede llegar a ser una persona con tal de conseguir poder, de todo lo que puede llegar a ser una persona con tal de ocultar un crimen mayor, un crimen que poco a poco también empieza a revelarse, porque ahora en pleno 2025, 20 años después de ocurridos todos estos sucesos, todavía hay muchísima gente presa, mucha gente sin sentencia siquiera, otras personas que ya fueron sentenciadas, aunque se haya validado que sus testimonios fueron obtenidos mediante torturas y vejaciones y cualquier serie de violaciones de derechos humanos. La sumatoria de las condenas de esas personas rebasa los 350 años de condena. De todo eso da cuenta Ricardo Rafael en esta investigación, que créanme que yo, que soy adepto a la lectura de las novelas policiales, esta historia no la escribe el mejor escritor de novela negra. Es una historia ruin, es una historia atroz, una historia llena de personajes infames que se vinculan con con la cara más oscura y más podrida y más ruin de nuestro sistema de impartición de justicia. Ricardo Rafael decía, y me voy a robar estas palabras de él porque creo que son justas y precisas, que este libro, que el caso, no el libro propiamente, que el caso de Isabel Miranda Wallace era una suerte de fresco que pintaba de cuerpo entero todo un momento de nuestra política, es decir, era un momento en el que las transiciones políticas no acababan de convencer a nadie. México había venido de una hegemonía política por parte del partido único en el poder, que era el PRI, y había transitado de manera muy democrática hacia la oposición con el Partido de Acción Nacional, que no había acabado de convencer a nadie en ese primer sexenio de Vicente Fox Quesada. Y en esa, digamos, prolongación de ese gobierno, que es cuando llega Felipe Calderón Hinojosa en una de las elecciones más polémicas y más cerradas en la historia de nuestra jovencísima y maltratadísima democracia,
lo primero que hace en los primeros 30 días de su gobierno para legitimarse es armar una guerra contra el narco, una guerra infame de la cual seguimos pagando las profundas consecuencias, y que a él le vino como anillo al dedo el caso de Isabel Miranda de Wallace para desviar justamente los focos de la prensa y mantener a la prensa entretenida con esta mujer que, insisto, fue condecorada con, con el premio de los derechos humanos, fue candidata a la jefatura de la Ciudad de México. Esta historia no se la inventaba nadie, esta historia eh, rebasa y pone a prueba la capacidad de sorpresa que tenemos y que en este país, créannos, que es muy, muy corta. En este país donde cada cierto tiempo ocurren cosas que ya a nadie le sorprenden, este libro, todo lo que hay detrás de este libro nos va a dejar con la boca abierta, nos va a dejar con los ojos como platos. Yo lo terminé de leer y sigo un poco incrédulo de todo lo que acabo de ver, de la maravillosa pluma que tiene Ricardo Rafael para contarnos esta historia y aquí justamente leo un parrafito que es muy breve, pero que muestra quizá un poco las implicaciones de lo que estoy diciendo. Ricardo Rafael dice, el caso Wallace desnuda una disputa feroz de nuestra época donde la justicia importa menos que el poder a la hora de descifrar la verdad. Trata de una víctima de secuestro que muy probablemente jamás fue secuestrada, de un muerto que continuó dando testimonio de vida después de su asesinato, de una defensora de derechos humanos que torturó para fabricar culpables, de una banda de criminales inexistente y de una acción de la justicia tremendamente injusta. De eso va este maravilloso libro de Ricardo Rafael, Fabricación. Nada, por ahora aquí paramos y nos vemos y nos escuchamos muy pronto con un nuevo libro. Ya saben que estamos aquí en YouTube, en Spotify, en Amazon Music y en muchos otros lados. Hasta pronto.